La Unión Europea se está hundiendo. El uranio, este material que utiliza la Unión Europea para toda su propaganda de energía verde, acaba de alcanzar su precio máximo de los últimos 12 años, algo que la Unión Europea no pensaba volver a vivir. Y es que la Unión Europea tiene miedo, porque el precio del uranio alcanzó su nivel más alto de estos 12 últimos años, lo que prácticamente marca el renacimiento de la energía nuclear a nivel mundial. Los precios de esta materia prima subieron alrededor del 12% y finalmente alcanzaron los 65,50 dólares por libra durante este último mes, llegando a los picos que no se veían desde el 2011, de acuerdo con los datos citados por el Financial Times. La demanda de uranio ha sido impulsada por países como Estados Unidos, Corea del Sur y Francia principalmente, pero ya no tienen, o en este caso Francia ya no tiene, a quién recurrir para conseguir el uranio de forma barata, que era a lo que estaban acostumbrados estos países, tanto Estados Unidos como Corea del Sur y Francia. Sí, impulsaban este tipo de energías, impulsaban incluso todo este tema de la Agenda 2030, la Agenda de las Energías Limpias, pero tenían algo muy importante, un saqueo constante, continuo de los recursos de África. ¿Qué pasa ahora? Se han realizado golpes de Estado en algunos países de África y el último es Níger, quien le entregaba casi el 20% del uranio que utiliza Francia, lo cual por obvias razones ya no va a conseguir, porque lo primero que hizo Níger una vez que se realizó el golpe de Estado fue precisamente cancelar, cancelar la venta de uranio a la Unión Europea, principalmente a Francia, porque los estaban saqueando. Se reveló hace poco el hecho de que estos países utilizaban contratos de hace muchos años, cuando el uranio no costaba absolutamente nada. Cuando costaba esta misma cantidad, unos $4, a lo mucho. Ya estamos exagerando. Pero llegó a costar en el 2017 $140 la libra. ¿Y saben cuánto pagó Francia? $4. Porque eso era lo que se podía comprar con los contratos que habían firmado hace muchos años, porque eran extendibles, eran contratos que podrían extender cada que quisiera la empresa francesa, y así fue como empezaron a saquear a lo que es Níger en este caso. No dudemos que el resto de los países africanos tuvieran este mismo tipo de contratos que extienden independientemente de quién sea el gobernante y continúan llevándose los recursos sin poder hacer absolutamente nada. Actualmente, estas naciones buscan su independencia energética ampliando la vida útil de sus reactores nucleares, mientras contemplan la posibilidad de construir nuevas centrales por el aumento de los precios del gas debido a todo este conflicto en Ucrania y principalmente a las sanciones. De no existir estas sanciones, no habría ningún problema con los precios del gas, pero la subida de los precios del uranio y su demanda también suponen el resurgimiento de la energía nuclear como fuente energética libre de carbono, en el marco de los esfuerzos globales por supuestamente combatir este llamado cambio climático, una tarea que se vio debilitada frente al desastre de la central nuclear de Fukushima en Japón en el 2011, que precisamente esta central nuclear está liberando el agua que tenía almacenada en el interior de esta central nuclear al mar, lo cual va a ocasionar, a pesar de lo que dice Japón, una fuerte contaminación. Según, según el primer ministro de Japón, fue a, fue a Fukushima a comer un poco de sushi,
tranquilamente, como si nada, como si no estuviera vertiendo miles y miles de toneladas de agua contaminada al mar. Quizás al inicio no lo sienta. Quizás ni siquiera era pescado de esa zona. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona la televisión. Quizás también era un doble. Pero bueno, finalmente se están vertiendo más de 1 millón de toneladas de agua contaminada en el mar. Y de esto no vemos a esta niña famosilla, Greta Thunberg, manifestándose en contra de lo que está ocurriendo en Fukushima. Absolutamente no. Está haciendo sus espectáculos donde supuestamente se está manifestando contra las grandes petroleras, pero ya hasta los policías cuando se la llevan arrestada se ríen y ella también. Así que digamos muy manifestación ambientalista, no, ¿verdad? Cuando se necesita en este tipo de situaciones en las cuales se están virtiendo más de 1 millón de toneladas de agua al mar contaminada, desaparecen. Casualmente desaparecen todos los ambientalistas. Pero bueno, un factor que contribuyó al alza de los precios de este mineral del uranio es este golpe de estado en Níger, un país que genera aproximadamente el 4% del uranio mundial, lo que ha llevado a los inversores minoristas a comprar masivamente fondos relacionados con los componentes para fabricar combustible nuclear. ¿Por qué? Porque va a haber una escasez todavía mayor y por eso el precio va a incrementar. Otro factor se relaciona con el anuncio de la empresa canadiense Cameco, la entidad pública extractora de uranio más grande del mundo. Ellos decidieron aplicar la misma opción que Rusia, que los Emiratos Árabes Unidos, que Arabia Saudita, que los países de la OPEP, el organismo de países exportadores de petróleo y sus aliados. Ok. Teniendo en cuenta que estos tomaron la decisión de reducir la producción para estabilizar los precios, o sea, para ganar un poco más, resulta que Canadá, esta empresa canadiense, la más importante del mundo en materia del uranio, tomó la decisión de rebajar las previsiones de producción para este año, debido o usando como pretexto sus problemas en las minas de Cigar Lake y su fábrica de Key Lake en Canadá. Es exactamente lo mismo, pero Canadá es amigo de Estados Unidos, es amigo de la Unión Europea. Entonces, obviamente, nadie lo está juzgando porque está aumentando los precios en este mineral. A diferencia de Rusia, que no es solo él el que redujo la producción, sino todos los países exportadores de petróleo y que finalmente fue una manifestación en contra de Estados Unidos. A pesar de que los precios aún están lejos de los $73 por libra que alcanzaron antes de la catástrofe de Fukushima, que dejó de hecho el mercado de uranio sobreabastecido durante más de una década después de que Japón y Alemania empezaran a desmantelar sus parques nucleares, es posible que el aumento sea constante. Cada vez más países se van a acercar a estas energías limpias y por lo menos se estima que los próximos 2 años van a ser difíciles. Esto lo dijo Per Jander, el director de WMC Energy, una empresa comercializadora de materias primas. Él señaló que no solo estamos volviendo a los niveles anteriores a Fukushima, sino que los estamos superando, porque existe toda esta agenda llamada 2030, en el cual se supone que quieren acercarse a las energías limpias y a pesar de que es una energía nuclear, ayuda al medio ambiente, o por lo menos no lo contamina tanto como el petróleo y el gas. Y también vemos un ritmo de desarrollo nuclear global que está siendo liderado por China, no por la Unión Europea. El director general de esta compañía estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, también ha informado que la corporación
ha pasado a ocupar el segundo lugar por reservas de uranio tras haber adquirido el yacimiento de Budenovskoye en Kazajistán. Prácticamente Rusia se ha convertido en el segundo país más importante en esta materia y tendrá la Unión Europea y Estados Unidos que aceptar seguir haciendo negocios con Rusia. Eso sí, y cabe recalcar antes de irnos, que Estados Unidos nunca ha dejado de comprar el uranio enriquecido de Rusia, porque lo utiliza para la mayoría, para el 40% aproximadamente de las plantas nucleares que tiene en la nación. Sigue comprando uranio ruso y no le permite a la Unión Europea comprar el gas y el petróleo que tanta falta les hace. Pero bueno, cada quien escoge su propia soga. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.